Em, Muy buenos días a todos. En, en este mes lo que había propuesto, en primer lugar me presentaré, ¿no? Yo soy Juan José Monzoy López, soy el auxiliar de este año de Física 3 de la carrera. Y bueno, para este mes había preparado este tema, ¿no? Era uno de los temas alternativos, entre otros. Sin embargo, se me ha, se me ha dado este tema porque habían otros similares con las propuestas que ya había hecho y este era diferente. Entonces, vamos a ver en este mes, en unas 7 clases, lo que son los circuitos RC y lo que es la corriente alterna. ¿Sí? Hoy la primera clase vamos a hacer la introducción, una introducción, un repaso general de muchos tópicos que va a ser eminentemente teórica esta clase y la siguiente también. Sin embargo, esto es bueno para ir familiarizándonos, ¿no? Con algunos conceptos o tal vez si han visto esto, tal vez recordar algunas cosas, algunas cuestiones, ¿sí? De lo que son, bueno, en primer lugar, ¿no? La ley de Ohm, son las corrientes, sabemos, ¿no? Cómo son los dispositivos resistivos, capacitivos. Eso lo vamos a hacer esta clase. La siguiente clase ya vamos a entrar a lo que son los circuitos como tal, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad física de construirlos? Eh, ¿Cuáles son las fuentes que nos proveen la energía para hacer funcionar estos circuitos, las asociaciones de los dispositivos resistores y condensadores en serie, paralelo y las leyes de Kirchhoff? En el tercer tema, la próxima semana, vamos a ver lo que son los circuitos RC. En RC como tales, ¿no? Combinando dispositivos resistivos y capacitivos. Las configuraciones, mixtos, paralelos, en serie, las respuestas en tiempos pequeños o grandes, ¿no? Utilizando fuentes DC. Para la cuarta clase lo que vamos a hacer es un repaso de lo que son las ecuaciones diferenciales que nos van a, los métodos de ecuaciones diferenciales para resolver, resolver resolver alguna característica, ¿no? Del circuito. Sabemos, ¿no? Que hay tensiones, hay corrientes en los dispositivos, entonces esta clase va a ser para eso. Y vamos a ver el método más usado, que es la transformada de Laplace. Aquí tengo que hacer una corrección, ¿no? Este es el quinto, sexto, séptimo, octavo en realidad. Sí, octavo. Bueno, para la quinta clase, lo que vamos a hacer es volver a retomar los circuitos RC, esta vez analizando la respuesta en cualquier tiempo. A diferencia de la tercera clase, en esta sexta clase lo que se va a hacer es resolver, ¿no? Resolver las ecuaciones diferenciales para hallar la evolución de los voltajes o las corrientes en cualquier instante de tiempo, ¿sí? No solo para instantes de tiempo pequeños o grandes, ¿sí? Bueno, para la sexta clase lo que se va a hacer es una clase de simulación por computadora y vamos a utilizar el software Easy EDA. Es un software gratuito, libre, pueden descargarlo en, en Linux, Windows, lo que tengan, y nos va a ayudar bastante para simular los circuitos, tal vez circuitos que vamos a resolver entre las clases 3 y 5 y otro circuito que podemos idearnos, ¿no? En esta clase. Entonces, recuerden este nombre, Easy EDA. Pueden ya descargarlo, familiarizarse tal vez con algunas cuestiones básicas. Bien, para la séptima clase lo que vamos a hacer es entrar ya como tal a lo que es la corriente alterna. Ya no vamos a utilizar fuentes DC, sino vamos a utilizar fuentes variables en el tiempo, ¿sí? Que os, eh, con fuentes de oscilación, ¿no? En el tiempo. Y también vamos a ver lo que son los fasores, una aplicación
del cálculo complejo en circuitos que nos facilitan mucho la resolución, ¿sí?, de estas cuestiones, incluso en lugar de utilizar ecuaciones diferenciales y demás. Para la última clase lo que vamos a hacer son las aplicaciones de todo, de todos estos 7 temas o estas 7 clases. Vamos a ver las aplicaciones principales. Las después de en frecuencia, en primer lugar, y la construcción o el diseño de filtros analógicos pasivos, ¿sí? Filtros que dejan que, bueno, valga la redundancia, que filtran frecuencias, ¿no? Señales con frecuencias grandes, pequeñas o en un intervalo, que también les va a servir seguramente para electrónica. Bien, entonces, dicho esto, empezaremos. Déjenme ver si tal vez alguien quiere entrar. Ok, comenzamos entonces con la introducción. Bueno, previamente, antes de esto, voy a, al final de la clase voy a darles el drive donde van a estar las grabaciones y los PDFs de las clases, ¿sí? Y bueno, no había preparado para hoy la bibliografía, pero también se las voy a enviar de los textos que estoy utilizando, tanto para la teoría como para los ejercicios, ¿sí? Ok, entonces ahora sí empezaremos. Entonces, la clase de introducción. Empezaremos con lo que es la ley de Ohm y la resistencia eléctrica. Bien, ustedes pueden ver esta figura. Se presenta un corte hecho a a un alambre, tal vez un alambre de cierto, no un alambre, no, un trozo cilíndrico de algún material, ¿sí? Ahora, tenemos por debajo un campo eléctrico, ¿sí? Y en el material existen cargas. Sabemos entonces que las cargas van a reaccionar a este campo eléctrico. Aquí en particular tenemos cargas positivas, ¿sí? Sabemos por electrostática que las cargas positivas van a viajar, si no hay otras fuerzas externas, en la dirección y el sentido del campo eléctrico externo, ¿sí? Sin embargo, en el material hay ciertas impurezas, ¿no? Hay impurezas, tal vez hay colisiones con átomos y demás, que hacen que las partículas cargadas no se muevan de forma paralela al campo eléctrico, ¿sí? Eso es lo que expresa esta figura. Por otro lado, las partículas están atravesando, ¿no?, capas de este material. Si hacemos un corte transversal al material, tenemos, ¿no?, una superficie. Bueno, este es un material cilíndrico. El, puede ser de cualquier forma, pero yo lo estoy poniendo así para facilitar la visualización de lo que es esto, ¿sí? Sabemos que el área tiene, ¿no? Puede estar definida por versores normales a la misma, que definen, ¿no?, la dirección normal de cada uno de los puntos del área. N, entonces, es el versor normal a la superficie en cada uno de estos puntos. A es el área de la sección por donde van a circular las cargas, ¿sí? Yo he hecho un corte arbitrario aquí. Por aquí van a atravesar cargas, ¿sí? No siempre paralelas al campo eléctrico. Q son las cargas libres, el valor de las cargas libres que están dentro del material. Pueden ser cargas positivas o negativas, ¿no?, que están viajando. En el caso de esta figura, son cargas positivas. Y B, esta B, es la velocidad de las cargas, ¿sí? Entonces, en cualquier punto en cualquier punto, si yo, por ejemplo, pongo aquí arbitrariamente mi sistema de coordenadas y señalo con una flecha, voy a señalar con una flecha cualquier posición, ¿sí? ¿Qué tal esta posición? Voy a definir en este punto
lo que es el concepto de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica I se define como la variación de la carga en el tiempo en este punto que es elegido, ¿sí? Es decir, si yo señalo este punto y mido en el tiempo cuánta carga está circulando por ahí, eh, estaría midiendo lo que es la corriente eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo mido, ¿qué tal si yo mido en una hora eh, un culombio? Esto no varía, ¿no? Es una corriente estacionaria. En un minuto, ¿qué tal? En un minuto, en una hora. Eh, si tuviera la misma carga, estaría hablando de una corriente estacionaria, ¿no? Y eso se mide en amperios. Esta es la unidad internacional de la medida de la corriente eléctrica. Por otra parte, tengo la densidad de corriente, ¿sí? Es otro concepto que va a ser bastante útil. La densidad de corriente es un vector a diferencia de lo que es la corriente. La densidad de corriente es una especie de promedio de las cargas que están circulando un punto por su velocidad entre el elemento de volumen al que estoy apuntando, ¿sí? Seguramente les viene a la cabeza, ¿no? Lo que es el movimiento del centro de masa de física 1. Es algo similar, está definido como tal. En otras bibliografías, la densidad de corriente más bien es vista como la variación de la corriente, ojo, la variación de la corriente respecto del área que está atravesando la misma, ¿no? Vamos a amplificar esta imagen. Esta es una ilustración, ¿no? De lo que está pasando. Si hay una variación de corriente en un área en un área a la que estamos señalando, entonces ese sería el módulo de la densidad de corriente, ¿sí? Pueden ver aquí fácilmente que si, por ejemplo, tal vez esto debería llevarlo, no. En este punto, entonces, al atravesar el área definida por el mismo, la carga puede tener una velocidad que no siempre va a ser normal a la superficie, ¿no? Que está atravesando el área. Bien, entonces esto es algo general. Estos son conceptos que nos van a servir más adelante para definir lo que es la ley de Ohm. Si me permiten, ya. Yeah. Ok. Entonces, la corriente, si bien puede calcularse como la variación de la carga en el tiempo en un punto, también puede calcularse como el flujo de la densidad de corriente respecto a un área, ¿sí? Esta es una integral de área, ¿no? Que relaciona el flujo de la corriente en distribuida, ¿no? En una superficie, en un área. Bueno, sé que no puedo utilizar indistintamente lo que es el concepto de área y superficie, ¿no? Superficie se refiere específicamente a, un, a una función bidimensional que tiene, ¿no? Que está definida en cada uno de sus puntos por normales. En cambio, un área simplemente es el módulo de tal superficie, ¿sí? Bien, ¿cómo demostramos esto? Esta es una demostración heurística la que voy a hacer a continuación, ¿sí? Tenemos entonces varias cargas que en un principio tienen la misma velocidad, ¿sí? Todas estas cargas están viajando y tienen la misma velocidad, ¿sí? Entonces, a partir de ello, ¿qué defino? Puedo escoger cualquiera de estas cargas y tras un instante de tiempo, ya que tienen una dirección en específico, perdón, tras un intervalo de tiempo,
van a recoger, ¿no? Una distancia. La distancia va a ser igual en forma vectorial a la velocidad por un delta t. Podemos considerar una velocidad de módulo constante, ¿sí? Por facilidad. Ahora, aquí qué estoy, aquí qué significa este rectángulo. Yo voy a definir este rectángulo como una ventana con área A, ¿sí? Entonces, la partícula que había elegido anteriormente va a recorrer en ese intervalo de tiempo una distancia hasta encontrarse con esa ventana, ¿sí? Entonces, si hay otras partículas que están dentro, tal vez, dentro de lo que, dentro de este prisma está formado por los lados, ¿no? Está formado por lados de esta longitud, ¿sí? Entonces, este es un prisma formado por lados de, para obviaremos por el momento la notación vectorial, porque esta es una medida, ¿no? Una longitud escalar positiva. Voy a formar este prisma, esta ventana, estos lados en las esquinas del prisma, y al final está otra cara, ¿sí? De la misma magnitud que la ventana. Y dos caras de área A entonces. Dicho esto, todas las partículas que van a estar dentro de este prisma van a tener la posibilidad de atravesar esta ventana, ¿sí? Es decir, en un delta T, este, esta partícula va a estar más aquí, ¿no? Afuera del prisma. Entonces va a atravesar la ventana. Las otras que están tal vez en esta cara van a llegar justamente a la ventana, ¿no? Las que tal vez han quedado atrás no van a llegar a la ventana, ¿sí? O las que están tal vez adelante, bueno, han sobrepasado, ¿no? La ventana en ese delta T. Entonces, vamos a dibujar nuevamente este prisma, pero visto desde otro ángulo. Así. Esta es la normal, el vector, el vector superficie de la cara del prisma, ¿no? Y este es el vector que ya habíamos dicho tiene una longitud b de t, delta de t. Ahora, ¿cuál será el volumen de este prisma? ¿Cuál será ese volumen? Es una... Geométricamente es fácil hallar este volumen si se conoce este ángulo, ¿sí? Este ángulo entre la horizontal y, y esta cara, ¿no? Respecto de la horizontal del prisma. Y esto es igual al área de una de las caras, en este caso A, por
por el lado del prisma por el coseno de θ, de ese ángulo. ¿Sí? Sin embargo, si volvemos a la notación vectorial, a lo que se presentan estos vectores de área y de distancia, y considerando el ángulo, ¿a alguien se le ocurre cómo se puede expresar esto de una manera más sencilla? Exacto, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Gracias, Daniel. Entonces es correcto lo que dice Daniel. Esto se puede representar como un producto escalar. ¿Por qué? Porque este ángulo es al mismo tiempo el ángulo que hay entre el vector A y el vector B delta t, ¿cierto? Si ustedes grafican estos dos en un mismo origen, el ángulo va a ser el mismo. Entonces, eso es lo que dijo Daniel, en forma de un producto escalar. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Cuántas partículas hay en cuántas cargas, mejor dicho? Bueno, cargas, partículas cargadas, ¿no? ¿Cuántas cargas hay en delta B? ¿Qué tal si yo defino una densidad de número así, donde las dimensiones de n sean 1 sobre longitud al cubo? Es decir, expresa el número adimensional de cargas por unidad de volumen. Entonces, si expreso esto así, tengo el número de cargas que hay dentro de ese volumen, ¿no? Y ya que en ese intervalo delta t hay una circulación de cargas, entonces, ¿qué representa esto? Volviendo a la anterior diapositiva, a la primera, representa algo, ¿cierto? ¿Qué es el número de cargas por unidad de tiempo? Es la corriente, ¿sí? Es la corriente. Como ya hemos definido, va a ser igual a n veces el vector área por velocidad, por este delta t ya eh, se prescinde, ¿no? Se cancela coloquialmente hablando, sí. Listo. Ah, perdón. Aquí me falta algo, ¿no? Me falta las cargas. Estas cargas tienen un valor, ¿no? Medida en colombios. Ahora sí, dimensionalmente está correcto esto. Pero, ¿qué puedo, qué puedo hacer con esto? Esta es una corriente que circula a través de esa ventana, ¿no? Es importante notar eso. Que circula por la ventana A en ese tiempo. Voy a ponerlo
como ecuación A para que nos sirva más adelante. Bien, entonces, ¿qué tal si hay partículas? Ahora, esta vez ya no van a ser iguales. Esta vez van a ser de diferente naturaleza, de diferente velocidad. Cada uno de los volúmenes, de estos volúmenes, ahora va a ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad es diferente, porque el delta t, el mismo delta t en el que se ha medido para esta carga en específico va a ser diferente. Entonces, para una colección de distintas cargas con distinta velocidad y distinta ventana y distintas ventanas, la contribución a la cociente es, es decir, esto era para para un solo tipo de cargas, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo diferentes tipos de carga? Esto cambia, ¿no? Ese número cambia la carga, ¿no? Cambia el módulo de la carga que va a tener esa partícula, ¿sí? Cambia la ventana por la que está circulando y cambia también la velocidad. Entonces, la contribución a la cociente va a ser de esta forma, ¿no? Hasta un n, ¿no? Hasta un enésimo tipo de partícula cargada. Listo. Entonces, ¿qué? Esto puedo expresarlo como una suma, ¿no? Una suma késima, ¿sí? NK, K, todo es diferente, ¿cierto? Ya que este número, bueno, este número representa a la, al número de cargas contenido en un volumen, también puedo expresarlo así, ¿no? ¿Sí? ¿Les haces recuerdo esto a alguna expresión que habíamos visto antes? ¿Qué pasaría si todos los volúmenes fueran iguales? Si todos los volúmenes fueran iguales, este, esta relación uno sobre delta B saldría, ¿no? De la suma y tendría aquí la carga total contenida el área, por el área késima, por la velocidad késima, ¿no? Yo obtengo lo que es, obtendría la densidad de cociente, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a ilustrar mejor esto. Voy a copiar y voy a llevar esto aquí. Y delta V es igual para todas las cargas.
Así, ¿no? Esta Q mayúscula representaría el número total de cargas que hay, que hay contenido en este delta B. Entonces, todo esto de aquí, si esto es I, ¿no? Todo esto de aquí, entre paréntesis, ojo, representa la densidad de cociente, ¿sí? Es igual a lo que habíamos definido antes. Sin embargo, ¿qué pasaría si el área fuera irregular? ¿No? Aquí estoy definiendo áreas como si fueran pequeños rectángulos de diferente magnitud, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tuviera un área así? Una superficie, perdón, así, a la cual la divido en los segmentos más pequeños que pueda. Así, por ejemplo, ¿no? Y las partículas cargadas atraviesan cada una de estas. Esto entonces haciendo que cada una de las áreas, por ejemplo aquí, área 1, ¿no? Área 2, área 3, para, para cubrir toda la superficie necesitamos que el tamaño de estas áreas sea lo más reducido posible, ¿sí? Eso nos lleva directamente a lo que es, sabemos, ¿no? Un momentito, esto lo voy a hacer de mejor forma. Eso es J, ¿no? Y esto es K. No, pondremos para cualquier superficie en general. ¿En qué se va a convertir la suma? Cálculo 2, ¿no? Si esto es J, una integral de superficie que representa el flujo de J, ¿no? A través del área. Entonces, como ya he dicho antes, esta es una demostración no rigurosa, no es una demostración heurística, de cómo el flujo de J de la densidad de cociente representa o nos da como resultado la cociente total, ¿no? Que atraviesa esa superficie. Bien, esto voy a dejarlo aquí. Bien, continuemos entonces. Entonces, si por otro lado nosotros aplicamos un campo eléctrico a a una carga Q, que tiene una masa, podemos aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Sabemos por electrostática que la fuerza del campo eléctrico va a ser igual a la carga, a esta carga, por el campo eléctrico, ¿sí? Ahora, otra cosa que sabemos es que las cargas negativas se mueven, sino de otras fuerzas externas, en dirección contraria a las líneas, ¿no? Del campo eléctrico. Eso es lo que expresa la imagen.
pero se está moviendo con cierta velocidad contraria a la dirección. Y por otra parte, podemos asumir una fuerza de deslizamiento. ¿Y qué representa la fuerza de deslizamiento? Representa justamente lo que habíamos discutido antes, ¿no? Que aquí las cargas al viajar por un medio experimentan, ¿no? Colisiones y algunos otros efectos de naturaleza cuántica o microscópica. Y eso hace que surja una especie de oposición al desplazamiento de la carga, ¿sí? Existe una fuerza de oposición F sub r, que es proporcional a la velocidad. ¿Por qué pongo ahí un signo de interrogación? Porque también de física uno tenemos nociones, ¿no? De que a veces la resistencia, las fuerzas resistivas son proporcionales o bien al módulo de la velocidad o bien al módulo cuadrático de la velocidad, ¿sí? Entonces estoy expresándolo como si hubiera una oposición proporcional a la velocidad. Esta acá es una constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces pongo las dos fuerzas a la izquierda y todo eso tiene que dar igual a la masa por la aceleración, ¿no? Que no es otra cosa más que la variación de la velocidad por el tiempo. Si todo esto, por simplicidad, está en una sola dimensión, puedo prescindir de la notación vectorial, ¿no? ¿Y qué pasa si la carga fuera igual a la carga del electrón, ¿no? A la carga negativa del electrón? Sabemos que es 1.602 por 10 a la menos 19 colombios, ¿no? Pero es negativa. Considero eso y organizo todo el sistema. Tengo entonces esta ecuación diferencial. Ustedes pueden comprobar que la solución de esta ecuación diferencial es esto. Aquí tal vez, aquí tal vez tengo que poner, considerando que la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Aquí por si acaso no estoy asumiendo que la velocidad es constante, ¿no? Desde el principio. Entonces ustedes pueden resolver esta ecuación diferencial usando el método que gusten, aunque es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Y se ve, tal vez parezca obvio el método de solución. No sé si alguien puede decirme en este momento qué método utilizarían para resolver la ecuación diferencial. El método más simple de todos es la separación de variables, ¿no? Junto todo lo que es de b con b, todo esto representa una función de b, lo divido, despejo el tiempo e integro simplemente, ¿no? Y obtengo esta solución. Experimentalmente, esa constante de proporcionalidad para la velocidad es igual a la masa sobre tau. Tau representa una constante de tiempo, la cual es un tiempo promedio que hay entre colisiones, ¿sí? Las cargas, al moverse, hemos dicho que podemos considerar que colisionan unas con otras, ¿no? El tiempo promedio que pasa entre colisión y colisión es justamente tau. Y esto es algo experimental. Es un, bueno, es un modelo, ¿no? Es un modelo basado en la experiencia. ¿Qué pasa entonces si 1.4 tiende al infinito? O el tiempo se hace muy grande.
este término de la exponencial va a ir decreciendo, ¿no? Hasta volverse eventualmente nulo. Bueno, en el tiempo infinito se va a hacer nulo, ¿no? Pero en la realidad va a ser un término tan pequeño respecto a la unidad que todo lo que está entre paréntesis va a ser simplemente la unidad. Entonces B tiende a una velocidad b sub d. ¿Sí? Esto tiende a cero y solo me quedo con esta parte. K es igual a m sobre tau. Entonces yo tengo que una velocidad que alcanzan las partículas cargadas al viajar por este medio, en el tiempo se va a estabilizar, ¿no? Y todas van a tener una velocidad que es aproximadamente esta, v sub d, que se denomina una velocidad de arrastre. Una velocidad de arrastre. Bien. Lo que sucede es que tau en los metales, en varios metales conductores, es del orden de 10 a la 14, a la 10 a la menos 14 segundos. Es decir, que en 10 a la menos 14 segundos, esto ya baja mucho, ¿sí? Este término ya baja mucho. Y por tanto, al activarse el campo eléctrico, la gran mayoría de las partículas cargadas que están en el metal son partículas, son cargas. En el caso de los metales sabemos, ¿no? Desde química 1 que estas cargas que se desplazan son las cargas de valencia, ¿no? De los metales. ¿Sí? Entonces esas cargas, al activarse el campo eléctrico, van a tender a una cierta velocidad, la cual es la velocidad d. Si reemplazo esta velocidad d en la ecuación 1.2, aquí, cada una va a tener la velocidad de arrastre, voy a obtener esta expresión, ¿no? Ahora, ya hemos dicho, estas cargas son electrones, en el caso de los metales. Entonces reemplazo aquí la carga del electrón, menos E. Y aquí hay algo que tal vez tengo que hacer sobresalir. El signo. El signo de la densidad de carga es opuesto al, a la velocidad de de los electrones, ¿no? Si estos fueran protones, o mejor dicho, cargas positivas, pues estarían en el mismo sentido, ¿no? Bien. Entonces, ahora lo que hago es reemplazar BD de 1.5 BD, reemplazo en la expresión de J y volviendo a la notación vectorial, obtengo esto. ¿Y qué es esto de aquí? Converto. Todo esto es una constante, ¿sí? Todo es constante ahí. N es para cada, N varía para cada metal, tau varía para cada metal, la masa, bueno, también para cada carga, ¿no? En este caso son electrones, entonces sabemos la masa del electrón es una constante, la carga del electrón, todo es constante. ¿Sí? A esa constante la vamos a llamar sigma. Entonces de aquí se ha deducido que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico aplicado. Y esta se conoce como la ley puntual de Ohm. ¿Por qué puntual?
Puntual porque está definida en cada punto, así de simple, ¿no? Y esta constante se conoce como la conductividad eléctrica. Bien. Entonces, bueno, esta es la nota, ¿no? Lo que había dicho antes. Que en los conductores metálicos asumimos que la corriente I es producida por el desplazamiento de electrones. Aquí, un vistazo de lo que puede ser esto. Este es un segmento metálico, ¿no? Un segmento de alambre, tal vez. Hacemos un corte, hacemos un corte ahí, un corte transversal. Y bueno, sabemos, ¿no? También que por continuidad el campo eléctrico es tangencial o paralelo a la normal en el caso de los metales, normal o paralelo al vector área, ¿no? De este corte. Y las cargas, en este caso electrones, se están moviendo en oposición al campo, en dirección opuesta al campo eléctrico. ¿Por qué? Porque estoy aplicando aquí dos potenciales, un potencial A y un potencial B en estos puntos equipotenciales, ¿sí? BA es mayor que B sub B. Y esta sería una forma gráfica de ver esto, ¿no? Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda o pregunta de lo que se ha hecho. Ok, un momentito, veré si no hay nadie que entraría. Entonces, hacemos un corte seccional, ¿no? A lo que es este alambre. Y utilizando la ecuación 1.3, si ese segmento al cual estamos cortando, esto de aquí es constante, la densidad de cociente es proporcional al campo eléctrico y no depende del área, entonces esto sale del integral, ¿no? El módulo sale del integral, el versor de J es paralelo a dA, integramos dA, simplemente nos da el área, ¿sí? Entonces sí va a ser igual a J por A, J por el área. Este es el área, ¿no? ¿Listo? Aquí. Eso ahí es un área. Despejamos J, va a ser la cociente sobre esa área. Y también sabemos por la diferencia de potencial entre los segmentos del conductor, mal, este delta B, sabemos, ¿no? Por definición, va a ser igual a menos, esto se presenta el trabajo por unidad de carga, ¿no? Y va a ser igual al integral del campo eléctrico, de este campo eléctrico que se está generando por esta diferencia de tensión, y el elemento de trayectoria, ¿no? Es un integral de línea, pero en un segmento lo suficientemente pequeño, aquí voy a dibujar, si no lo dibujaré. ¿Qué pasaría si el segmento es lo suficientemente pequeño? Sí, digamos, ¿no? Cada vez más pequeño, más pequeño. Esto al final va a ser una especie de disco, ¿no? Una especie de disco bastante pequeño, bastante delgado, ¿sí? Si el campo eléctrico es estacionario en ese disco, entonces este integral simplemente nos da
la magnitud del campo por la longitud del disco. Ahora tengo la expresión para el módulo de la corriente, la densidad de corriente y para el campo eléctrico. ¿Qué pasaría si junto estos dos en 1.6, que es la ley de Ohm? Obtengo esto que tal vez es mucho más familiar para todos. ¿Sí? La diferencia de potencial va a ser proporcional a la corriente eléctrica que circula por el conductor. Y la constante de proporcionalidad no es otra cosa más que la resistencia eléctrica. Por si acaso, 1.8 solo es válido para materiales ómnicos. ¿A qué se refiere esto? Materiales que, bueno, redundando, cumplen con la ley con esa derivación de la ley de Ohm, es decir, los metales o cualquier elemento que sea muy buen conductor. ¿No? A veces en el laboratorio, por ejemplo, uno agaza el multímetro y mide, ¿no? Mide, agaza con sus manos las puntas del multímetro y mide un voltaje ruidoso, ¿no? Y piensa que esa es la diferencia de potencial que hay entre sus manos. Bueno, eso es incorrecto, ¿no? Porque esto es válido solo para materiales ómnicos. Es una derivación de la ley puntual de Ohm. Y ha sido comprobado, en primer lugar, experimentalmente, ¿no? Por este físico de apellido Ohm. Es decir, lo que hemos hecho ahora ha sido una derivación a partir de algo más general, de algo microscópico, de una función intensiva que está definida en cada punto, ¿no? Bueno, volviendo a esto. Si reemplazamos J y E en 1.6, obtenemos esto, ¿no? Y R va a ser igual a 1 sobre la conductividad por el largo del segmento dividido entre su área. ¿Sí? Normalmente 1 sobre sigma puede ser escrito como ρ, que representa la resistividad eléctrica, ¿sí? La inversa de la conductividad. Entonces, ¿para qué hemos hecho todo lo anterior? Simplemente para derivar esto. Pero lo que yo quiero es que, bueno, tengan, ¿no? Recuerden, no tengan la noción de todo eso, de todo lo que anteriormente hice porque va a servir para lo que se va a ver de aquí en adelante. Muy bien. Entonces, algunas notas. Lo que había dicho antes, esa cociente I se denomina una cociente de conducción. Y esto en los materiales conductores no es más que el desplazamiento o el cambio de posición de las cargas en el tiempo. Cargas que se están realmente moviendo, ¿no? A través de una superficie. Están atravesando una superficie. La conductividad sigma es una propiedad específica de cada metal o aleación de metales y también depende de la temperatura. Mientras la temperatura sea menor, la conductividad va a aumentar. ¿Sí? La temperatura me refiero a la temperatura del metal, ¿no? De la pieza con la que estamos tratando. Eso, bueno, y ahí seguramente en física 2 también se ha visto, ¿no? Se ha visto que mientras se aumente la temperatura, bueno, las partículas dentro de un material van a empezar a vibrar y eso afecta a la conductividad de los metales. Otra cosa es que sigma es una cantidad escalar.
en estos materiales isotrópicos. La mayoría de los metales son isotrópicos, es decir, no, es decir, su comportamiento no se ve afectado por la dirección en la que estemos tratando, ¿no? El movimiento. Si fuera el caso contrario, este sería un tensor y sus componentes estarían asociadas a la dirección en la cual estamos estudiando el movimiento de las cargas. ¿Sí? Sería un tensor de 3 dimensiones. ¿Sí? Eso se lleva en ciencia de materiales, si no me equivoco. Muy bien, antes de pasar y hacer ejercicios de lo que hemos visto anteriormente, no sé si hay alguna duda o pregunta. Consulta, comentario. Ok, pasemos a resolver entonces dos ejercicios de lo que hemos visto anteriormente. El primer ejemplo nos dice, se tiene una densidad de cociente definida por J, ¿no? Y tiene esta expresión. Esto está en coordenadas cilíndricas. Por favor, lean la pregunta para familiarizarse con todos estos conceptos. En esta región, se tiene esta densidad de corriente en esta región. Nos pide hallar la corriente total que cruza la intersección de esta región con el plano phi constante en coordenadas cilíndricas. Ya que nos pide hacer esto en coordenadas cilíndricas, en coordenadas cilíndricas hay tres coordenadas, ¿no? Generalizadas o coordenadas con las que se trata esto que no tienen una dirección constante en el tiempo o constante en todos los puntos. El sistema cartesiano tiene tres, tres ejes que nunca cambian en el tiempo, ¿no? Para describir un mismo fenómeno, que tal el movimiento de una partícula, lo que sea. Pero en el caso de las coordenadas cilíndricas ya no es así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí tengo, por ejemplo, una carga? Si yo quiero describir dónde está esa carga en coordenadas cilíndricas, necesito, valga la redundancia, sus tres coordenadas. Necesito, básicamente lo primero es la altura, ¿no? La altura que coincide con, con z de las coordenadas cartesianas, ¿no? Si yo quiero escribir la posición, entonces necesito la altura. Z. La altura respecto del horizonte, ¿no? Al que se encuentra la carga. La otra coordenada es si esta carga la proyecto en el plano, ahí, por ejemplo, esta es su proyección en el plano, ahí necesito otras dos coordenadas. Una coordenada radial cilíndrica, que parte desde el origen de coordenadas hasta ese punto, ¿no? Donde se proyecta la partícula. Y la tercera componente es un angular. El ángulo del eje X hasta el radiovector R. Hasta el vector R, perdón. Y eso es phi. Entonces, utilizando estas tres coordenadas en coordenadas cilíndricas, yo describo ya sea la posición, la velocidad o la aceleración, ¿no? De esta partícula.
Pero no solo sirve para el tema de la cinemática, ¿sí? También nos puede ayudar en este tipo de cuestiones. Entonces, en coordenadas cilíndricas, me pide hallar la cociente total debido a esta densidad de cociente en esta región. ¿Cómo dibujo esta región? Me pide el radio entre 001 y 002. ¿Qué tal si yo elijo qué tal si yo arbitrariamente elijo esta dirección radial, este phi, porque me dice que phi es constante, ¿sí? El plano formado por phi. ¿Cuál es ese plano formado por phi? Lo voy a borrar enseguida lo que voy a dibujar, pero es así. Es un plano infinito, ¿sí? Si yo elijo R, el plano perpendicular y paralelo al mismo es un plano phi. Ok, voy a borrar todo esto. Entonces yo elijo arbitrariamente ese plano. Por tanto, tengo un R. ¿Qué tal si mi puntito 001, el punto, la distancia desde el origen hasta este número es este? Y para 0202 es este. Yo grafico esta, la recta que une ambos, ¿no? Ambos puntos. Aquí puedo poner, es un poco dificultoso, ¿no? Esto. Aquí es 001, aquí es 0. Puedo poner simplemente R1 y R2. Ya, ahí. Ahora, esto está definido en Z de 0 a 1. Entonces limito este dibujo hasta 001. Hasta, perdón, esto tiene una altura de 0, perdón, de 1, ¿no? Ahí. Aquí Z es 1 y aquí Z es 0, ¿no? Entonces, el área verde representa la región. ¿Qué región? La región que me han pedido graficar para hallar la corriente que atraviesa. La corriente total que atraviesa debido a la densidad de corriente, ¿no? Ese sería entonces. Ahora, la, la densidad de corriente tiene una dirección y está direccionada por phi. Si yo he elegido esta región que está contenida en este plano constante phi, ese versor phi no es otro, no es otro que el normal a la región, ¿no? Que estoy graficando. Ese es el versor phi. Voy a aclarar aquí. En phi constante. En el plano phi constante, ¿no? Bien, entonces tengo la región de integración, tengo J, tengo los límites, puedo emplear esto, ¿no? En específico, la ecuación 1.3. Entonces, con 1.3, ya que esta región, esta área tiene una dirección phi
y j representa esto. Voy a escribirlo todo completo. Así, ¿cierto? El versor phi, escalarmente el versor phi es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque su módulo es 1, ¿no? Pero ¿cuál es el elemento de área de esto? Es decir, el elemento de área de la región de interés. Para completar la integración. Si nos dice coordenadas cilíndricas, aquí es, ¿no? R, lo que habíamos puesto aquí, eh, phi y z. El elemento de área tiene que estar en función de estas variables o de estas coordenadas. Si alguien se acuerda de cálculo 2, tal vez me puede decir cuál sería el elemento de área apropiado para integrar. El radio por el diferencial de radio. A ver, veamos. El radio es esto, ¿no? Y el diferencial de radio sería es decir, harías esto, ¿no? Esto multiplicado por un elemento de radio, un diferencial de radio. Esto tiene una magnitud R y esto tiene una magnitud de R. ¿Crees que eso nos dé el elemento de área? O tal vez lo que querías decir es este delta de radio por la altura, ¿no? Tal vez es más apropiado. Por un diferencial de altura, diferencial de z. Pero yéndonos a lo más elemental, ¿qué tal si yo tomo de esto un parchecito? Ahí. Este parchecito puede tener una, una base igual a dr, ¿no? Dr. Si esto es r, eso puede tener una base de r y una altura dz. ¿Sí? Entonces, si tal vez querías decir en vez de dr, dz, estarías, bueno, estarías prácticamente en la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque si se emplaza el diferencial de área, como el producto de dz por dr, y aplico los límites de integración, esta es una doble integral, ¿no? 10 e a la menos 100r, ya sabemos que eso se va. Empezamos con dr y dz. R va de 0,01 a 0,02. En cambio, z va de 0 hasta 1. ¿Sí? Z puede hallarse directamente, ¿no? Es decir, el orden de la integración no va a afectar aquí. Z, la integral de z, pues es z y 1 menos 0 va a ser simplemente 1, ¿no? Lo único que hay que integrar aquí es esta. Es esta parte. La integral de dz simplemente va a ser 1. La integral de esto es lo más fácil del mundo, ¿no? E a la menos 100r sobre menos 100. ¿Sí? Y eso va desde 0,02 hasta 0,01. Y esto está en amperios.
Muy bien, entonces, para evaluar, hagan su calculadora y evalúen. Vamos a ver si nos da lo mismo. Bien, yo tengo 0,023 amperios. El signo se va a volver positivo si invertimos, ¿no? Si invertimos los límites de integración y tengo esta cociente. Entonces, ¿qué significa? Que esta cociente está atravesando esta región en el instante en el que la densidad de cociente cruza, ¿no? Justamente la región. La cociente total que hay aquí es esta. Y según el libro, está bien la respuesta. No creo que alguien haya obtenido algo diferente, ¿o sí? Ok, bien, entonces, esto para aplicar lo que habíamos visto, ¿no? Con la densidad de corriente. Si hay alguna duda, me la hacen conocer. Ok, vámonos al segundo ejemplo. Nos dice que haríamos la resistencia que ofrece el espacio entre los conductores de este cable coaxial. ¿Quiénes son los conductores? Son el, son el cascarón cilíndrico exterior, porque dice que no consideramos el espesor de la capa conductora externa, un cascarón cilíndrico exterior y un cilindro macizo interior. Ambos son metálicos. Y se conectan a una fuente de voltaje. Aquí positivo, aquí negativo, digamos, las terminales. Más adelante vamos a ver lo que son baterías. En la clase del viernes vamos a ver eso. Entonces, pero de todas formas, este potencial es el mismo. Este potencial, por este caso, aquí es menos B. Esto va a estar cargado con un menos B y aquí con un más B. Ahí. Y nos dice que el espacio entre estos conductores, este espacio con una conductividad sigma, presenta una resistencia. ¿A qué se refiere con resistencia? A que va a haber una corriente que, ya que este es un cilindro, las líneas de campo eléctrico van a ser normales, ¿no? Al cilindro, vistas vistas de frente, las líneas de campo van a ser radiales, ¿no? Al cilindro. Y las líneas del cascarón cilíndrico, ya que tienen ya que están ya que están cargadas negativamente, van a tener cargas negativas, ¿no? Pero aquí va a haber cargas negativas. Estoy viéndolo de frente esto. Aquí va a haber cargas positivas. Sabemos de electrostática que las líneas de campo para las cargas positivas salen, ¿no? Hacia afuera de ellas, para una superficie. En cambio, para las cargas negativas, las líneas de campo entran, ¿no? Entonces aquí
hay una contribución de las dos cargas, ¿no? De las dos cargas que en estos puntos, ambas cargas contribuyen al campo eléctrico, no se anula el campo eléctrico. Entonces, nos dice que hallemos la resistencia que ofrece ese espacio entre conductores, sin considerar el espesor de la capa conductora externa, ¿no? No vamos a considerar este grosor de esta capa. Bueno, es una capa sin grosor directamente. ¿A qué recurrimos para hallar la resistencia? Hay en realidad varios caminos. Tal vez podemos utilizar esta expresión, la expresión 1.9, o, o podemos hacerla de otra forma. ¿Qué tal encontrar el flujo del campo J, del campo de la densidad de corriente? Hallamos la corriente y la relacionamos con el voltaje aplicado. Puede ser, ¿no? Aquí hay una diferencia de potencial, de conductor a conductor, y hay una corriente que estaría circulando por toda esta sección sigma. Hay la relación y por la ley de Ohm que habíamos deducido y obtendríamos la resistencia. O podríamos recurrir a esta otra expresión. Pero hay que tener cuidado con esta expresión. ¿Por qué? Porque esta expresión se la ha deducido para un segmento recto de alambre, ¿sí? Un segmento con un área. La corriente atraviesa todo el tiempo un área constante. Y este segmento tiene una longitud fija. Bueno, aquí también nuestra longitud del segmento es fija, ¿no? Nuestra longitud de este material entre los conductores es fija, pero nuestro espesor no es fijo. Bueno, no es que no sea fijo, ¿no? Porque podríamos decir que el espesor es el espacio sigma, el, perdón, la diferencia, ¿no? De los radios del cascarón externo y el cilindro interno. Pero no es así. Entonces, ¿qué se nos ocurriría aquí? Si lo vemos de frente esto, podríamos tomar un cascarón cilíndrico interno entre ambos conductores, ¿no? Así más o menos, si lo dibujo aquí, así, ¿no? Que va así. Ahora hallo la corriente total, la divido entre la diferencia de potencial y hallo lo que quiero hallar, ¿no? O puedo hacer lo otro, ¿no? A ver, ¿qué pasaría? A ver, para empezar, tomemos una carga que está viajando de un lado al otro. En este caso, la carga, ¿hacia dónde está viajando? Ya hemos dicho, ¿no? Las líneas, las cargas, si son metales, las cargas van a viajar. Si teníamos una carga, si tenemos una carga aquí, ¿cómo va a viajar hasta aquí? Va a viajar así, ¿no? Como descendiendo desde la capa superior. Entonces va a bajar.
¿Atravesando qué? Atravesando el medio de conductividad sigma. Va a atravesar el medio por un área, por un elemento de área. Pero este elemento de área, si es bastante pequeño, también tiene un espesor. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué puedes decir? Una carga atraviesa, atraviesa un elemento de volumen en realidad, ¿no? De área, de A, y espesor. ¿Cuál va a ser el espesor de esto? Ya que estamos trabajando nuevamente en coordenadas cilíndricas, el espesor, esta es la coordenada radial, ¿cierto? El espesor entonces va a ser dr, ¿sí? ¿Y qué es el dA? ¿Cuál es el elemento de área del cilindro? Es decir, ¿cuál es esta? Si esto de aquí, tal vez sería bueno amplificarlo un poco, aunque exagerando no importa. Por la simetría del problema, este lado es dr. Pero este no es un elemento de área, ya que estamos en algo con naturaleza cilíndrica, no es una, no es un bloque recto, ¿no? Tiene una pequeña curva, algo así más o menos, ¿no? Algo así. Entonces, ¿cuál será este, ¿cuál será este elemento de la curva? Tal que si lo multiplicamos por el dr, vamos a obtener el elemento de área, mejor dicho, el elemento de volumen del, de este, bueno, del elemento el elemento de volumen por el que está atravesando, no la carga. Aunque aquí no me interesa el elemento de volumen, me interesa el elemento de área. Podemos ayudarnos así. ¿Qué tal si mi z es esto de aquí? Entonces este lado sería z. Y este lado, el lado que es más o menos curvo, representaría algo así, ¿no? Perdón, algo así. D, no, no es un D. Representaría el radio
Sabemos esto, ¿no? R de tita. Entonces ahí es R de tita, ¿cierto? Entonces el elemento de área de este cilindro es R de OZ. Esta R de tita Z. ¿Sí? ¿Es correcto en dimensiones? Sí. Y el espesor de R, ya sabemos. Entonces, para un elemento de resistencia, si usamos si, para la resistencia que hay aquí, en medio de estos, en medio de los conductores, interno y externo, esto sería así, ¿no? Sí, sería así. ¿Cómo integro esto? Tal vez les puede parecer un poco extraño lo que voy a hacer, no es muy intuitivo. Los elementos diferenciales voy a llevarlos aquí. Esta es una triple integral en realidad, ¿no? Aquí voy a poner mi sigma y el de R sobre R. Ahí. Ya todo está para integrar. R va de cero. No, no, no va de cero. ¿Cuáles son los límites para R? Ya hemos dicho, la partícula va a viajar desde la capa exterior hasta el siguiente conductor. Entonces, R tiene límites. El radio tiene límites. Si estaba inicialmente aquí, en el borde externo, entonces el límite, el radio es B, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaba en B. Ahora va a llegar hasta aquí. El radio sería A. A ver, para ilustrar mejor. Aquí está A. Y aquí está B. Lo voy a borrar. Listo. Entonces, de A a B. Aquí, la resistencia. Desde cero hasta cualquier resistencia. Tita. Para, para todo, para todo el, para todo el segmento interior, tita va de cero hasta 2pi, ¿no? Da una revolución completa. Y z, si aquí está el origen de coordenadas, va de cero hasta L. Lo que me interesa es R. Si de aquí despejan R, ¿qué van a obtener? Aquí es el logaritmo, ¿no? Logaritmo de B sobre A, porque usando las propiedades de logaritmo, va a ser en primer lugar logaritmo de R, ¿no? Aplicando los límites, logaritmo de B menos logaritmo de A. Propiedades de logaritmos, logaritmo de B sobre logaritmo de A. Eso. Aquí va a ser 2pi, aquí va a ser L, entonces lo voy a dividir entre todos los coeficientes que salgan aquí, ¿no? Es el logaritmo. Y me voy a quedar solamente con R. Entonces va a ser 1 sobre 2 pi L sigma logaritmo de B sobre A.
Y esa es la respuesta. Ese es un método para hallar. El otro método, como ya les había dicho, es hallar, hallar J, relacionarlo con el campo eléctrico y obtener la resistencia, ¿no? Delta de B entre I. Aquí el voltaje no me ha servido de nada, ¿cierto? No me ha servido de nada. Y eso es coherente. ¿Por qué? Porque ustedes cuando van al laboratorio agarran un multímetro, miden la resistencia de algo y sin importar cuál es el multímetro donde se aplican, el multímetro también tiene, ¿no? sus propios, su propia configuración interna con, con voltajes y demás. No depende de eso la resistencia, ¿no? La resistencia del resistor no son sinónimos por si acaso resistencia y resistor. La resistencia es una propiedad, el resistor es un dispositivo eléctrico. No, la resistencia no depende del voltaje, ¿no? Que haya entre sus extremos, entre sus bornes. Y esta es una evidencia de ello. Como les digo, ustedes pueden practicar hallando primero la cociente, integrando J a través de toda esa área y dividiéndolo entre delta B. El resultado les tiene que dar lo mismo. Entonces, no sé si de esto hay alguna duda. Ok, tenemos 20 minutos. Entonces, el ejercicio 3 quisiera que ustedes lo hagan. Sáquenle tal vez screenshot, aunque de todas formas voy a subir la carpeta a la que van a tener acceso. Lo mismo, tiene una densidad de corriente, esto en coordenadas cartesianas, y nos dice que hallemos la corriente total, eh, ¿no? Del cubo, que se forma el cubo que se forma por aristas paralelas a los ejes coordenados y que tiene una esquina en el origen de coordenadas, ¿no? En pocas palabras, perdón, esto de aquí, ¿no? Aquí algo así, ¿no? Perdón por hacer este gráfico, pero lo estoy haciendo rápido. Algo así, ¿no? Tienen este cubo. Y una de sus esquinas está en el origen de coordenadas. La densidad de cociente está definida por esto, esta expresión. Y el cubo, el área del cubo, tiene, tiene unas 6 caras, ¿no? Tiene unas 6 caras. Entonces hay que hacer la integral de superficie para todas las caras. Y la respuesta que les tiene que salir es 3 amperios cabalito. Exactamente. Ustedes comprueban eso, ¿sí? Si es que no les sale o tienen dificultades, me consultan. También voy a darles mi número más adelante. Bien, entonces eso, ustedes por favor. Pasemos a lo que son las capacitancias y los condensadores. En la experiencia, cuando hallamos la diferencia de potencial, por ejemplo, de un conductor aislado, este es un conductor aislado, tiene una carga superficial y queremos saber la diferencia de potencial entre un punto de interés A y el infinito, aplicamos, ¿no? Aplicamos nuestra ecuación del trabajo sobre unidad de carga. Esto de aquí. En general, si tenemos, por ejemplo, aquí una esfera, un cilindro macizo, la configuración de carga que ustedes quieran, puede ser una carga uniformemente distribuida o una carga variable según la posición, no importa. En general, esa diferencia de potencial es proporcional a la carga. ¿Cómo?
Es decir, ustedes hallan, ¿no? Esto, digamos, el campo eléctrico para una esfera es uno sobre algo sobre r cuadrado. Integran todo. Aquí está la densidad de carga. Regresan todo a lo que es la carga y regresan a la carga. Y tienen antes de la integración, tienen esta forma, ¿no? Una función de la posición escalarmente, el diferencial de, eh, el diferencial de longitud, ¿no? Todo esto es un número. Todo esto es un número. Es un número. Ya sabemos, R es el vector posición, F es una función vectorial justamente de esa posición. Esa diferencia de potencial es proporcional a la carga. Entonces la carga es proporcional a la diferencia de potencial en un factor C, un factor constante. Y a este factor C se le denomina justamente la capacitancia. Es una medida de almacenamiento de cargas respecto del, de la diferencia de potencial en un punto. Y se mide en el sistema internacional, en unidades de faradios. Aquí está, ¿no? Faradios. Que no es otra cosa más que coulombs sobre voltios. También recordemos que el voltaje en un punto en específico, por ejemplo en el punto A, puede estar dado, ¿no? Por esta integral, es decir, la integral de volumen de la densidad entre, el, entre las distancias del punto de interés a las cargas, ¿no? Que conforman esta estructura. Y esa es una integral de volumen, puede ser también de área o de línea. De aquí también, en algunos casos, se puede hallar, si ustedes, digamos, a ver, sabemos que el potencial en el infinito es cero, ¿no? Es cero. Entonces, este delta B va a ser potencial en A menos cero. O sea, simplemente aquí ahí debería escribir potencial de A. Bien, entonces, ustedes hallan el potencial en este punto de interés. Si fuera A, ustedes aquí se emplazan a A, ¿no? Y hacen la integración y demás según la forma de la distribución de carga. Hallan el voltaje, hallan que es proporcional a la carga, y esa proporcionalidad, esa constante de proporcionalidad, es justamente la capacitancia del, sistema, del, del conductor en este caso. Pero lo más usual no es que se trate con la capacitancia de un conductor aislado, ¿no? Sino de un sistema, de una configuración de condensadores o de elementos conductores. Fíjense, aquí por ejemplo, yo tengo esta fuente y conecto sus bornes a un sistema de placas paralelas. Es decir, esta tensión la conecto a esta placa y este borne a esta otra placa. En medio de esas placas hay un material dieléctrico. Un material dieléctrico que idealmente no deja pasar cargas de una placa a la otra. Esto es un condensador. ¿Qué pasa si lo vemos esto de transversalmente? Aquí, así. Aquí hay voltaje, aquí hay menos voltaje. Aquí se van a acumular cargas, ¿no? Cargas positivas. Y aquí se van a acumular cargas negativas.
Y esto va a generar va a generar, ¿no? Una superficie equipotencial y aquí también, más B y abajo menos B. Aquí va a haber una densidad de carga superficial sigma y una densidad de carga superficial menos sigma. Hay que tener cuidado, ¿no? Esto es realidad, sigma, aquí se presenta la densidad de carga superficial. Más antes habíamos utilizado sigma para representar la conductividad del medio. No es lo mismo. Esto es densidad superficial de carga. Ok, y hallamos la diferencia de potencial de esto. Estas densidades de carga van a generar un campo eléctrico. Como ya hemos dicho, las cargas positivas, desde las cargas positivas, el campo eléctrico sale, las líneas de campo eléctrico salen, ¿no? Y para las cargas negativas, o mejor dicho, las líneas de campo eléctrico van de las cargas positivas a las cargas negativas, ¿no? En una forma más resumida. Sin considerar, si estas placas fueran muy grandes, en comparación a esta distancia a la distancia de separación de las placas, tenemos este campo eléctrico, ¿no? Esto se deduce, ¿no? En electrostática. El campo eléctrico va a ser igual a sigma entre la permitividad del medio. Esto está en menos z, ¿no? ¿Por qué? Porque z lo estoy definiendo eh, hacia arriba como positiva, hacia abajo como negativa. Entonces esto es negativo. Reemplazo esto, aquí es menos, ¿no? Por convención, no se olviden, esto es menos. Reemplazo en esta ecuación el campo eléctrico y lo que obtengo es esto. Z de z, 0 menos A por menos simplemente A. Ahora, recordando lo que habíamos dicho antes, que la carga es proporcional a la diferencia de potencial, esta vez para un sistema de dos conductores, también podemos asumir lo mismo, ¿no? Aquí, por si acaso, la densidad de carga es igual a la carga total sobre el área de estos. Así se distribuye, ¿no? Uniformemente la carga sobre el área de las placas, de los conductores. Hecho ese reemplazo aquí. Esto es igual a carga sobre área. Voy a despejar la carga en función de la, en función de la diferencia de potencial. Y lo que me queda es que la carga es proporcional a una diferencia de potencial. Entonces, la capacitancia de este sistema es igual a la permitividad por el área de la placa por la distancia entre las placas. Y esto sí es válido para configuraciones paralelas o aproximaciones paralelas. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, un condensador formado por dos placas en forma de disco, esto vale. Tienen área, ¿no? Tienen área, tienen distancia de separación. Entonces, su capacitancia es igual al área sobre la distancia por la permitividad. También para esto. Hay otros casos donde, por ejemplo, un sistema de cascarones esféricos tienen una separación. Esto, por ejemplo, ya sea el mayor o el menor. Bueno, si son aproximadamente parecidos, ¿no? Digamos área 1, área 2, y este espacio A es muy pequeño, entonces la configuración también puede aproximarse por esto.
por esta capacitancia, es decir, el área de los cascarones esféricos dividido entre la separación entre cascarones, ¿no? Por epsilon. Y esto también incluso puede ser válido para configuraciones que son aproximadamente paralelas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo una placa plana, horizontal, y yo tengo otra placa que tal vez está inclinada un poco, así, ¿no? También es válida hasta cierto punto esa capacitancia. Entonces, en resumen, la capacitancia es una propiedad de un sistema de conductores que puede, que siempre depende de la geometría de ese sistema de conductores. En otro tipo de configuraciones, el resultado también, bueno, es para otro tipo de capacitores, de condensadores más, digamos, más irregulares. El- la capacitancia se aproxima también a esta expresión. Y de todas ellas, siempre se dice que es una propiedad que depende de la geometría del sistema. ¿Sí? Eso. Muy bien. Bueno, como punto final de esta parte, la próxima vamos a hacer ejercicios porque ahora creo que no me va a alcanzar el tiempo. Sabemos, bueno, ya he dicho esto, ¿no? Que generalmente se emplea la capacitancia entre dos conductores, ¿sí? Puede haber relaciones puede haber relaciones, por ejemplo, si tenemos cuatro conductores, puede haber relaciones mutuas, ¿no? Entre muchos de ellos, y la capacitancia sería una matriz. Ahora, si, como sabemos, la primera ecuación que hemos visto, la corriente, es la variación de la carga a través del tiempo. Si reemplazamos aquí la carga, que es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿no? La diferencia de potencial entre ambas placas, por ejemplo, aquí, el resultado, en general, es este. La corriente que atraviesa un sistema capacitivo es igual a la capacidad del condensador por la variación del voltaje entre las placas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, para este caso, el voltaje se distribuyera inmediatamente? Es decir, aquí hay B, aquí hay menos B. ¿Cuál es la variación de eso? ¿Cuál es la variación de 2B, de 2 voltios? Cero. Entonces aquí la corriente sería cero. Pero si las cargas se están redistribuyendo en el tiempo, tal vez en un instante, aquí hay más cargas hay más cargas positivas que cargas negativas aquí. Entonces se produce una corriente. Pero lo que hace confundirnos mucho a veces es que es que si decimos que el condensador, perdón, está construido con una sustancia dieléctrica en medio, ¿cómo es que entonces, que idealmente no deja pasar cargas, cómo es que entonces hay una corriente aquí? Esta expresión de aquí parece contradecir lo que hemos dicho antes. En realidad, lo que pasa aquí es que, bueno, ya hemos dicho esto, ¿no? Lo anterior indica que no existe una corriente mientras no existe una variación de cargas entre las placas. Y la corriente que intuitivamente para nosotros no debería existir se denomina una corriente de desplazamiento. Esta corriente ha sido postulada por James Clerk Maxwell y es igual, en este caso,
a la corriente de conducción. Aunque no haya una corriente, eh, ¿cómo decirlo? No hay un desplazamiento de cargas por el capacitor. Hay una corriente de desplazamiento que en magnitud es igual a la corriente de conducción, es decir, es decir, en amperios en amperios, ¿no? Que a una corriente de conducción que circularía por las placas del capacitor. Eso se ve, ¿no? En la última parte de Física 3, pero de todas formas, eso ya es importante conocerlo, ¿no? Porque a veces esto es confuso. Entonces, por aquí pasa una corriente de desplazamiento, no una corriente de conducción. Y si bien los condensadores son dispositivos que idealmente no dejan pasar absolutamente nada de cargas de una placa a la otra, la realidad es que pueden pasar, ¿no? Algunas. Y en ese caso, aquí habría una suma, tanto de corriente de desplazamiento como corriente de conducción. Pero eso en física 3 no se ve, ¿sí? Bueno, entonces podríamos quedar aquí por hoy. La próxima voy a hacer, yo creo que unos dos ejercicios de esta última parte de capacitancia y condensadores. Y voy a entrar a lo que es esto, ¿no? Los circuitos en general, la construcción de los circuitos, las asociaciones de componentes componentes resistivas y capacitivas en serie paralelo, y vamos a deducir también las leyes de Kirchhoff de, de una manera formal. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta.